Hola, mi nombre es Gonzalo Álvarez Fuentes, soy politólogo, tengo una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Estudios de América Latina. Soy profesor asociado de la Universidad de Tarapacá, de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente ahora estoy acá en Colombia como parte de un proyecto editorial conjunto entre el IEPRI, de acá la Universidad Nacional, junto a nuestra universidad, y el evento se llama Política Internacional e Interculturalidad entre Chile y Colombia. Si uno lo pensara en términos teóricos, de expectativas, de lo lógico que debería ser de un gobierno progresista o con las expectativas que habían cuando asumió el presidente Boric, sobre todo en los movimientos sociales, entre ellos los pueblos originarios, obviamente, uno debiera esperar que los pueblos originarios estuvieran más insertados, ¿cierto?, en el aparataje del Estado, en los distintos ministerios y entre ellos en el ámbito de las relaciones exteriores y de la política exterior. Pero no ha sido así, no es el caso. Fundamentalmente al principio, cuando asumió el presidente Boric, antes de perder la constituyente, hubo un proceso constituyente en Chile donde salió rechazado la nueva constitución, que era muy progresista, quedó el presidente muy debilitado políticamente con eso. Y los cambios en el ámbito de la política exterior, que incluían temas de género, temas de medio ambiente, no mucho de pueblos indígenas, han retrocedido, y actualmente, a 2 años ya, a la mitad del mandato del presidente Boric, creo yo que estamos con una cancillería y una política exterior bastante clásica y muy en la lógica que fueron los gobiernos de la concertación. De hecho, el canciller actual del presidente Boric fue viceministro durante uno o más gobiernos en el periodo de la concertación. Y la ministra que asumió originalmente salió rápidamente del ministerio. Entonces, claro, la pregunta en términos de expectativa, uno debería decir sí, existe, pero en términos de práctica, yo creo que se ha retrocedido en términos de avance en este tipo de materia. Sí, bueno, los vínculos entre pueblos indígenas son bastante distintos a los relacionamientos entre estados, de partida porque hay concepciones, y ahí a lo mejor es un poco más abstracto lo que voy a señalar, más que de política práctica. Lo que ocurre es que al menos los casos que yo trabajo, que es el caso del pueblo mapuche en el sur de Chile, que tienen reclamaciones de autonomía en el ámbito, en un territorio, ¿cierto?, que abarca Chile y Argentina, un territorio bastante extenso y que complica mucho los estados. Entonces ahí ya tenemos una relación de tensión con los estados, al menos en ese caso, no en todos los pueblos, pero sí hay muchas reclamaciones de pueblos indígenas. Entonces hay una tensión en términos de soberanía, de territorialidad, etc. También en cuanto a diferencias, hay una concepción de los pueblos indígenas del territorio que es muy distinta a la concepción del Estado, ¿no? El Estado observa el territorio fundamentalmente como un espacio de dominación jurídica, ¿cierto?, donde ejerce soberanía, ¿no? Y los pueblos indígenas tienden a ver el territorio desde otras perspectivas que no tienen que ver necesariamente con explotación ni dominación legal del territorio, y ahí ya tenemos, no sé, más de 100 y tantos pueblos indígenas en las áreas de frontera, por ejemplo, en América Latina, que tienen una concepción que, volviendo a la parte anterior, ¿cierto?, una concepción del territorio que problematiza la lógica de los estados. Y en tercer lugar, otra cosa, hay más temas, pero yo creo que algo como general, el tipo de relacionamiento diplomático de los pueblos indígenas también es muy distinto al relacionamiento entre los estados, que es básicamente de negociación, de costo-beneficio, y en el caso de los pueblos indígenas es un relacionamiento mucho más transversal, que también se explica no por con ánimo de romantizar, ¿cierto?, a los pueblos indígenas en materia internacional, sino que tiene que ver también con una noción de solidaridad entre ellos, ¿cierto?, para poder alcanzar objetivos, porque están peleando, ¿cierto?, con estados, con multinacionales, con empresas extractivistas, etc. Entonces ahí hay varios temas que, si bien ponen en tensión o problematizan al Estado, por lo menos en el caso mapuche, es bastante evidente. O sea, cuando acaba de asumir Milei en Argentina y la canciller dijo, tenemos que discutir entre cancillerías qué pasa con el pueblo mapuche que está haciendo esta reclamación. Entonces hay un problema ahí para los estados. Pero también, más que un problema, y yo creo que las personas que al menos nos dedicamos a entender en serio este tipo de relacionamiento, vemos que esto puede ser, por el contrario, más que una problematización, una armonización, una forma de poder generar
tipos de relacionamientos diplomáticos distintos, considerarlos, tomarlos en serio. Y eso no es que lo diga yo, lo dice, y tampoco otros académicos, sino que está implícito y explícito en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas, donde hay capítulos donde señalan todo este tipo de elementos que el Estado, en vez de obstaculizar, en vez de reprimir esto, debería trabajar más o menos en conjunto para poder establecer otro tipo de relación. Un poco es lo que estaba señalando en la anterior, ¿no? El aporte, yo creo, de los pueblos indígenas o pueblos originarios son varios. Yo creo que uno es que puede aportar en términos más abstractos, en términos de ideas, el tema de otras formas de concebir la soberanía que no es necesariamente de explotación. Y eso te lleva, o sobre el territorio, la explotación sobre el territorio, el dominio sobre el territorio, y que tiene que ver, por ejemplo, hay muchas iniciativas de Naciones Unidas con pueblos indígenas para el manejo de parques nacionales, por ejemplo, de parques nacionales transfronterizos, es decir, que están ubicados porque las fronteras biológicas o las fronteras naturales son distintas a las fronteras políticas estatales, y hay muchos parques donde hay pueblos indígenas, hay elementos ecológicos donde esto está probadísimo, ¿cierto?, de que los pueblos indígenas en esa materia administran mucho mejor por un tema de sustentabilidad, de conocimiento del espacio, de formas de relacionamiento entre comunidades que están divididas por fronteras de dos países. Esto pasa, el caso Chile-Argentina es muy evidente, también el caso de Chile-Bolivia. No sé cómo será acá, me interesaría mucho, por eso estando acá yo creo que voy a venir de nuevo para ver el caso de los pueblos indígenas que están en Colombia y Venezuela, ¿cierto? En el caso de los guaraní, en Brasil con Paraguay, ¿no? Hay muchos ejemplos donde si el Estado, en lugar de reprimir, de marginalizar, y trabaja en conjunto, pueden obtenerse bastantes cosas que son muy positivas, y hay un ejemplo súper concreto de cómo administrar el territorio, de cómo entender el territorio, de cómo entender el medio ambiente, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que mencionaba anteriormente tiene que ver con el tipo de relacionamiento que se da en una negociación, por ejemplo, entre pueblos indígenas, y que no tiene mucho que ver con la diplomacia tradicional de los estados. Yo creo que ese elemento también es clave, pero falta mucho, falta mucho que nosotros, que venimos de una cultura estadocentrista, desde universidades que están ahí en el centro del estado, ¿no? Yo por lo menos vivo en Santiago de Chile, en la capital, ¿cierto? Y cuesta entender esa otra forma. Entonces también yo creo que ahí hay un rol de la academia, de los profesores, de los investigadores, de poder comprender otro tipo de formas de diplomacia internacional que no es esta, ¿cierto?, de confrontacional, de negociación, de costo-beneficio. Y ahí yo creo que los canadienses, por ejemplo, han trabajado mucho eso en las universidades y lo han incorporado en la política exterior. También me parece que en Noruega, ¿cierto?, también lo han trabajado bastante y lo incorporan y ha tenido resultados interesantes. Entonces yo creo que en América Latina, donde tenemos bastante más población indígena que con el norte de Europa y el norte de América, estamos como muy lejos de comprender estos temas porque nos concentramos en lo clásico, en lo tradicional, en el paradigma estadocéntrico, en la política exterior del Estado. Yo mismo lo hacía hasta hace 5 años atrás. Entonces yo creo que por ahí no te podría decir más elementos porque estoy en eso, tratando de comprender, pero yo creo que por ahí se pueden ir, son desafíos académicos, desafíos políticos, para poder entender de otra forma el ámbito internacional también.